Mi nombre es Ronald Vargas, soy kinesiólogo y hoy día vamos a hablar sobre el equipo de oscilación electrostática. El equipo viene en este bolsito, este bolso es un bolso de transporte, ¿ok? Dentro del bolso vamos a encontrar el manual de usuario, el cual está en inglés. Vamos a encontrar cables de tratamiento o cables de conexión en realidad, donde tenemos dos tipos de cables. Estos cables blancos, que ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre estos cables, y los cables grises, que déjenme los busco, acá están, y los cables grises, ¿ok? Tenemos dos cables, depende del uso o depende del tipo de aplicación que vamos a usar un cable u otro. Ahora les voy a explicar en qué casos vamos a utilizar uno u otro, ¿ok? Dos cabezales para el aplicador, uno más grande y uno pequeño. El aplicador propiamente tal, donde voy a colocar los cabezales, ¿de acuerdo? El cargador, que en este caso trae la conexión que es común en realidad en Chile, de tipo europea. Sin embargo, obviamente se le entregaría a la gente de México con un adaptador para el tipo de conexión que tienen acá en México. Sus electrodos, un dispositivo o un elemento de titanio que sirve para poder cerrar el circuito junto ya sea con los electrodos o bien con el aplicador. Entonces, cuando yo muestre las aplicaciones, yo les voy explicando cómo voy a utilizar de diferente manera los tipos de cables, los cables grises, los cables blancos, el elemento de titanio, el aplicador, o bien los electrodos, y a través de conexión con el terapeuta, con guantes, y ahí vamos a ir haciendo la terapia. Además trae un soporte para el equipo, ¿ok? Y finalmente el equipo, que ya lo había mostrado en un inicio, que una vez que ya programo el equipo, lo dejo en esta posición, ¿de acuerdo? Aquí puedo programarlo y lo puedo dejar sobre un gabinete y trabajar directamente como un equipo de gabinete, siendo que es un equipo portátil, ¿verdad? Eso es todo lo que trae la maleta, ¿de acuerdo? Además, protectores, viene todo protegido el equipo, entonces para la seguridad en el transporte, obviamente, y la seguridad del equipo. Además, para aplicar este tipo de terapias de oscilación, voy a necesitar utilizar el talco. El fabricante recomienda un talco para bebé, ¿ok? En este caso yo tengo este talco. ¿Y cuál es la idea del talco? Principalmente es reducir la fricción entre los aplicadores o bien con los guantes, en el caso de aplicarlo directamente con las manos del terapeuta, y además reducir la humedad o disminuir la humedad en la piel de nuestro paciente. Por otra parte, yo recomiendo siempre limpiar la zona a tratar, entonces yo tengo acá mi algodón empapado en alcohol al 70%, además para desinfectar la zona a tratar. Voy a ir abriendo y les voy contando un poco de qué se trata esto de la oscilación electrostática, y les voy dando algunas características de este equipo. En este caso, la oscilación electrostática es un tipo de energía electrostática, y lo que va a generar esto a través del cierre del circuito entre el paciente, el aplicador o las manos del terapeuta, lo que vamos a generar va a ser una corriente electrostática, lo que va a generar vibraciones en el tejido, principalmente a nivel del tejido conectivo, la fascia. Este movimiento o estas vibraciones que va a generar la oscilación electrostática en el tejido va a generar una especie de bombeo, donde vamos a permitir que haya una disminución de la presión en el tejido conectivo, por ende del líquido de la linfa y de la sangre venosa, lo que me va a permitir o me va a favorecer un retorno linfático y venoso en diferentes patologías. Por eso es que este tipo de tecnología está recomendada para drenaje linfático, drenaje venoso, dentro de otras. Principalmente, ¿dónde se puede utilizar? Postoperatorio, principalmente en el área dermatofuncional, por ejemplo, cirugía liposucción o remodelaciones. Podemos utilizar este equipo para favorecer el drenaje linfático.
Esto puede ser con el aplicador o a través de las manos. Si yo lo hago con las manos, puedo fomentar además o potenciar el efecto del drenaje linfático manual. Hay diferentes escuelas de drenaje linfático manual, en cualquiera puede ser utilizado este equipo de oscilación electrostática y finalmente vamos a potenciar el efecto. Posterior a esto, obviamente se puede hacer ejercicios, se puede hacer vendajes para obviamente favorecer o permitir mayor drenaje linfático. También lo podemos utilizar en patologías musculoesqueléticas, en esguinces de tobillo, dolor crónico, problemas de cicatrización, por ejemplo, una cicatriz hipertrófica, ya que, como les había mencionado, trabaja o el órgano target o diana de esta oscilación electrostática es el tejido conectivo, principalmente la fascia. Entonces, son diversos los usos, incluso se ha visto que puede tener efectos beneficiosos en el tratamiento de algunas patologías respiratorias. Sin embargo, esto tiene que ver también con el aumento de la fluidez de las secreciones más que curar alguna patología respiratoria. Obviamente esto asociado a un posicionamiento, a ejercicio, esto nunca, o desde mi punto de vista, esto nunca solo va a ser algo, sino que siempre tiene que estar acompañado de todo lo que es la terapia convencional. Entonces, bueno, para continuar con el equipo, acá tengo los dos cabezales, tengo el aplicador disponible, voy a sacar el talco. Les voy a explicar cuál es la diferencia entre estos dos cables. El cable gris lo voy a utilizar cuando yo vaya a utilizar el aplicador y el elemento de titanio. Ahora, para entender un poco y no confundirnos con esto del elemento de titanio, yo le voy a llamar bala, o la bala de titanio, el aplicador y los cables grises. Entonces, de hecho acá no hay posibilidad de perderse, ya que para el aplicador el cable gris trae una conexión directa para este aplicador y para el aplicador como tal. Entonces trae una rosca para poder colocar el cabezal. En este caso voy a colocar el más pequeño y tengo en el equipo dos canales. Entonces voy a conectar en un canal y en el segundo canal. Esto es indistinto en qué canal coloco cualquiera de los dos cables. Lo importante aquí es cerrar el sistema y que el cuerpo del paciente sea la placa, o en este entendido de que estoy cerrando un circuito, que el cuerpo del paciente o el área a tratar quede entre las dos emisores de energía electrostática. Entonces voy a colocar la mano, por ejemplo, del paciente entre la bala y el aplicador y voy a aplicar en el antebrazo, por ejemplo. ¿Cuál es la forma de colocar la bala? Permiso, voy a acomodar un poco acá los cables. La bala es tan sencillo como colocar entre los dedos y darle un leve apriete a la mano, no muy fuerte, sino que es de manera que tenga contacto adecuado entre los dedos. Y después voy a aplicar talco, y una vez que aplico el talco voy a encender el equipo. Ahora solo es para que me entiendan la diferencia entre los dos cables y el aplicador, ¿ok? Una vez que yo tengo cerrado el circuito, conectado al paciente, ubicado el área a tratar, voy a encender el equipo, voy a buscar la patología si es que está dentro de los protocolos, y ahora les voy a mostrar que tiene diversos protocolos y también tiene la posibilidad de hacer sus propios programas, dependiendo las patologías. Este equipo de oscilación electrostática va desde los 5 Hz hasta los 300 Hz. Entonces, esta oscilación que se va a producir es de baja intensidad. Se describe que un equipo con este cabezal más grande podría llegar a generar intensidades de hasta 150 microamperes. Esto no es variable, ya que depende de la resistencia que pueda poner el tejido al paso de esta energía electrostática, y por otra parte va a depender del voltaje. ¿Okay? El voltaje se describe que llega hasta los 100 volts. Sin embargo, insisto, esto no es una unidad de medida como tal, sino que finalmente esto lo vamos a trabajar en porcentaje de trabajo. Como
porcentaje, perdón, de intensidad. Entonces puede llegar al 100% cercano a los 90 milivolts perdón, a los 100 volts y cercano a los 150 microamperes. Entonces, si es que llega a generar algún tipo de electricidad o corriente, no es perceptible como, por ejemplo, podría ser un TENS a diferentes frecuencias. Eso sí, vamos a notar la diferencia de una baja frecuencia, que es un latido más cercano a un TENS burst, por ejemplo, o se va a percibir una vibración, o esta vibración en los tejidos va a ser en frecuencias comillas más altas, cercanas a los 300 Hz o sobre los 100, 150 Hz, va a generar una sensación como de hormigueo. De esa manera se describe también que esta estimulación de vibración en conjunto con la presión que puedo ejercer, ya sea o con las manos o con el aplicador, puedo generar un estímulo de analgesia, estimulando diferentes receptores a nivel del tejido o a través mediante el tejido los receptores que están en el tejido conectivo. Entonces tenemos para el aplicador y esta bala de titanio tenemos los cables que son grises. Sin embargo, si yo considero que en una zona es difícil colocar un electrodo, puedo utilizar este aplicador con las manos del paciente, las manos del terapeuta, y con las manos del terapeuta generar el tratamiento de la oscilación. Por otra parte, tengo los cables blancos, y los cables blancos los voy a utilizar con los electrodos. Los electrodos son, en este caso, trae un juego de 4 electrodos, y estos electrodos son los que conocemos habitualmente como cola de ratón. Entonces también trae una entrada para los electrodos que es diferente a la entrada gris. No sé si se alcanza a ver, pero en este caso la entrada del cable gris es un poco más ancha que la del cable blanco. Entonces no puedo utilizar el cable gris con un electrodo, pero lo que puedo hacer es mezclar. Puedo colocar acá un cable blanco para conectar un electrodo y el cable gris para conectar o el aplicador o la bala de titanio. Entonces voy a cambiar los cables y para que ustedes puedan ver que finalmente se adapta mejor se adapta de manera adecuada a los electrodos. Lo mismo voy a colocar en este caso los dos canales. Es indistinto si uso dónde conecto cada canal. Voy a abrir los electrodos y en este caso los despego. Voy a limpiar primero la zona a tratar en el caso del paciente, y también en este caso la mano del terapeuta. La idea es que tanto el electrodo como la bala quede lo más cerca del área a tratar. Si voy a tratar el brazo, voy a buscar poner la bala en las manos o el electrodo cerca de la zona a tratar. El otro electrodo va a ir cerca de mi mano. Yo me voy a colocar un guante de vinilo. En este caso, en las dos manos me voy a colocar guantes de vinilo. Debo retirar todos los objetos metálicos a la hora del tratamiento, ya que es un tipo de oscilación electrostática, y después comienzo la aplicación. Recordando que hay que aplicar talco para poder disminuir la fricción en el caso del paciente, y después también para absorber la humedad en el caso de que haya humedad en la piel. La humedad obviamente va a evitar que haya este paso de la corriente, y además va a alterar en realidad esta electricidad o este fenómeno de electroestática, pero también va a desfavorecer el movimiento, tanto ya sea con las manos o con el aplicador. El aplicador no es como, por ejemplo, el ultrasonido o una tecarterapia, que es un electrodo, sino que esto es como un material esponjoso y viene cubierto como con un vinil. Este vinil lo que hace finalmente es solo transmitir esta corriente electrostática que se genera entre los dos polos. Ahora voy a encenderles el equipo, voy a retirar un poco de cosas. Voy a encender el equipo y les voy a ir contando un poco qué es lo que tengo disponible. Ahí encendí el equipo, no sé si se alcanza a ver bien. ¿Ok? En este caso trae diversos programas. Primero, en la primera parte dice protocolos como
establecer protocolos, dice, o custom, ¿verdad? Protocols. Viene en inglés el equipo, después viene un programa que dice atlético, después dice rehabilitación, quiropráctico, cuidados continuos y finalmente tiene un protocolo de demo, que en realidad eso es como para que igual se puede configurar y es un protocolo cortito, es para ver cómo funciona el equipo principalmente. ¿Ok? Dentro de la pantalla tenemos esta pantalla que es de tipo LED, retroiluminada, ¿verdad? Tiene diversos protocolos, como les comentaba. Con estos botones de la izquierda voy a encontrar, voy a poder subir y bajar, ¿ok? O bajar y subir. Además tengo un botón de play pause y otro protocolo de back o de volver. Y con este enciendo y también es como enter, ¿ok? Cuando voy a empezar a trabajar. Por ejemplo, les voy a ir leyendo algunos de los programas que trae en Atlético. Tiene principalmente enfocado al dolor en diversos tejidos. Por ejemplo, estiramiento, o dice como postquirúrgico, tratamiento de edema, tratamiento de hematoma, tendinopatías, esguinces de tobillo, o esguinces, perdón, de ligamentoso, o dice como estiramiento ligamentoso o estiramiento muscular también. Esos son como los programas que traen Atlético. En rehabilitación trae principalmente enfocados a dolor, neuralgia, osteoartritis, dolor reumático, ¿okay? También trae esto de tejido blando para edema y hematoma. Relajación también trae en el caso de dolor muscular o por fibrosis. Y quiropráctico también está más asociado al dolor en diversos tejidos principalmente y relajación. Tanto a nivel como específicamente trae un programa que dice dolor a nivel de cuello. Y esto de cuidado continuo que aparece un protocolo de linfedema. Entonces también, como yo les comentaba en un comienzo, este equipo los mayores usos que tiene es para el dolor postquirúrgico y edema, además de otros beneficios que yo les comentaba. Además del dolor, obviamente también genera una especie de relajación, sobre todo a nivel del tratamiento de la fascia. Ok, no sé si hasta aquí han surgido dudas, comentarios, preguntas, porque vamos a hacer una pausa. Voy a colocar a un paciente acá. Tenemos un paciente que tiene un esguince de tobillo. Les voy a demostrar un poco, mientras vamos conversando o seguimos conversando, de cómo funciona. Les voy a mostrar cuál es la manera de aplicar, ¿ok? Y en qué caso lo podríamos utilizar. Vamos a seguir repitiendo algunas cosas, pero lo más importante es que les voy a mostrar cómo funciona el equipo, qué es lo que tiene que sentir el paciente y en este caso, bueno, lo vamos a aplicar en un esguince de tobillo para favorecer un poco el trabajo del sacar o drenar, perdón, el hematoma en el caso del tobillo y de paso favorecer un poco a la analgesia. No sé si tenemos duda. Maribel preguntó, ¿para cirugía estética también se puede aplicar? Hola Maribel, bueno sí, de hecho, claro, las indicaciones que tiene el equipo es post cirugía, principalmente cirugía estética, donde hay bastante, en general cualquier cirugía donde se genera un edema postquirúrgico lo podemos utilizar. Sin embargo, siempre tener en consideración todas las contraindicaciones de los agentes físicos, bueno, de la rehabilitación en sí, que son los hematomas, ¿verdad? Perdón, las coagulopatías, en este caso, que tuviera un coágulo y que pudiéramos movilizar con la aplicación de esta tecnología. Mujeres embarazadas, por supuesto, heridas abiertas o heridas en realidad infectadas, es una contraindicación, ya que como usamos talco es muy fácil que pudiésemos generar algún tipo de daño o sobreinfectar esta herida que esté infectada. Respondiendo a Maribel nuevamente, sí, lo podemos utilizar post cirugía estética para el drenaje linfático y para el manejo de las cicatrices también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jerry dice, ¿a qué profundidad aproximadamente penetra la onda? Ya.
Hola Jerry, gracias por tu pregunta. Mira, se describe que el equipo de oscilación electrostática logra penetrar entre 8 centímetros hasta 9 centímetros. Bueno, hay algunos artículos que mencionan que la oscilación electrostática llega hasta 8 centímetros y también podemos encontrar que a través de ultrasonografía se logra visualizar al aplicar la oscilación electrostática cómo se moviliza el tejido cuando uno pasa con el aplicador específicamente. Con las manos también lo pasa, sin embargo, bueno, lo que hay es con ultrasonido. O sea, perdón, con el aplicador y la ultrasonografía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Sí, Carlos dice, a nivel respiratorio, ¿cómo se colocaría independientemente de la terapia convencional? Carlos, mira, ahí lo que se hace habitualmente, bueno, ahora cuando veamos la aplicación, yo voy a hacer la aplicación tanto con el aplicador como con las manos, pero cuando yo aplico con las manos, todo mi cuerpo finalmente cierra el circuito. Entonces, si bien me puedo poner el electrodo en una mano y coloco las dos manos, la percepción de esta vibración producto de la electrostática se genera en las dos manos. Entonces, además esto tiene que ser con movimiento. Si yo dejo la mano o el aplicador quieto, se pierde esto de la electrostática, sino que yo también tengo que generar un movimiento que sea superficial durante la aplicación. Entonces, en la parte respiratoria sería con el electrodo, con las dos manos y bueno, haciendo diversas técnicas de fisioterapia respiratoria. ¿Alguna pregunta? Sí, dice Susi, ¿qué tipo de corriente es? Buena pregunta, Susi. No es bueno, se considera que es una oscilación electrostática, no se produce una corriente como tal, o sea, si bien se genera un campo electromagnético, bueno, podríamos considerarlo finalmente al ser un campo electromagnético una corriente, sin embargo no está descrito como una corriente, por ejemplo, como el TENS. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, las corrientes habituales que nosotros trabajamos con esto? Es que las otras generan un estímulo directamente sobre el sistema neuromuscular y acá nuestro órgano, entre comillas, target es el tejido conectivo. Entonces, si bien genera una oscilación o una energía electrostática, por eso yo cuando hablaba de cuál es la intensidad, cuál es la capacidad de generar energía que tiene el equipo, es un rango porque finalmente va a depender también de cómo cierro el circuito. En este caso, cómo lo cierra el paciente va a generar diversas como intensidades que van hasta los más o menos 150 microamperes. Eso es lo que se describe. Y en cuanto a voltaje serían como 90 volts que se generan. Entonces no es una corriente que sea perceptible finalmente, sería algo muy similar al efecto o algo muy similar a lo que serían las microcorrientes, ¿okay? Que esas también están reguladas en microamperes. Sí, en microamperes. Y lo que sí aquí podemos regular es la frecuencia como tal. Dentro de eso podemos regular la frecuencia, el tiempo de tratamiento como tal, y también esto es intermitente. Entonces el equipo trae una manera de programar el equipo de tiempo de emisión y tiempo de pausa. Entonces eso también me va a permitir, como este bombeo que yo les comentaba al comienzo, de que voy a generar que haya este movimiento electrostático va a generar como un bombeo a nivel del tejido conectivo, y eso va a favorecer un poco el drenaje linfático, el drenaje venoso y bueno, el estímulo mecánico finalmente sobre el tejido conectivo. Marisa pregunta, ¿qué percibe el paciente? ¿Lo nota? Marisa, efectivamente, bueno, ahora cuando lo apliquemos nosotros visualmente, al aplicar bastante talco, podemos ver cómo se forman ondas en el talco. El paciente lo que siente muchas veces, bueno, incluso es hasta se escucha como un zumbido, depende de la frecuencia, pero frecuencias altas se escucha tal cual como cuando anda un mosquito rondando. Eso es lo que se percibe.
tanto el paciente como uno, que eso es audible, y en frecuencias más bajas se escucha como un golpeteo de pronto. Respecto a la percepción del paciente, el paciente puede sentir una sensación como de presión y descompresión, una sensación de hormigueo, pero en realidad es bastante variable porque depende de la zona y depende del paciente. Hay algunos pacientes, como digo, que sienten esta sensación como de bombeo, como cosquilleo también, en el caso de frecuencias un poco más altas dentro de la programación del equipo. En lo personal, yo cuando me lo apliqué tuve una sensación de pesadez, pero bueno, es algo personal finalmente, eso te podría comentar. Eduardo dice, ¿cuáles son las contraindicaciones? Eduardo, bueno, las contraindicaciones son las mismas que cualquier equipo de medio físico, ¿ok? Mujeres embarazadas, ¿verdad? Pero principalmente tiene que ver con dispositivos electromagnéticos, marcapasos, bombas de insulina, por ejemplo, ¿ok? Cicatrices o heridas que estén abiertas o que estén infectadas tal vez. Sin embargo, también lo podríamos utilizar en pacientes, por ejemplo, con pie diabético o una úlcera por presión, sin embargo, obviamente teniendo todas las consideraciones para cuidar la herida como tal. Otras de las contraindicaciones, bueno, cáncer, problemas de coagulopatía, por ejemplo, donde pudiésemos liberar un coágulo, obviamente no es recomendable. Eso a grandes rasgos, pero repito, hay varias contraindicaciones tal vez que se me están escapando, pero para que consideren siempre las contraindicaciones como las de cualquier agente físico. Salomón dice, ¿cuáles son los tiempos promedios de aplicación? Ya, los tiempos promedios de aplicación van desde los 12 minutos hasta los 30 minutos, depende la patología, depende la zona a tratar, ¿verdad? Sin embargo, el equipo trae programas preestablecidos que llegan hasta los 30 minutos. Uno lo hace en 2 o 3 etapas. Habitualmente la primera etapa la vamos a hacer un poco más de una frecuencia alta, entre los 100 y los 300 Hz. Después viene una frecuencia un poco más baja que va a depender qué es lo que queremos, y a veces el mismo equipo trae una tercera etapa que puede ser igual de una frecuencia más o menos alta, y hace un barrido de frecuencia también el equipo. ¿Alguna otra pregunta o pasamos con la aplicación? Marisa dice, ¿la insuficiencia venosa de miembros inferiores es una de las indicaciones para el uso de este equipo? Ahora que gracias Marisa por la pregunta. Ahora que dijo insuficiencia venosa, me acordé de otra contraindicación, que es la insuficiencia renal o insuficiencia o alteraciones obviamente a nivel vascular cardíacas. Esto porque finalmente el aumento en el retorno venoso va a estresar más al corazón, y por ende también puede estresar más al riñón. Entonces ahí está otra contraindicación, que era una pregunta anterior cuando dijo insuficiencia venosa. Efectivamente, el equipo lo podríamos ocupar en esta patología, es una de las indicaciones también en insuficiencia venosa. Chispan, ¿en qué patologías es más efectiva la técnica? ¿En qué patologías? Buena pregunta. Claro, no, como tal, no me atrevo a decir en esta patología como tal, es como el gold standard o la clave para esa patología. Sin embargo, las recomendaciones como más frecuentes es en el trabajo postquirúrgico para favorecer el drenaje linfático y el linfedema. Eso creo que podrían ser como las patologías clave, y tampoco las podría describir como patologías, sino que finalmente como condiciones, ¿verdad? Patológicas, como claves con las que yo podría trabajar con este equipo. A ver. 3 más. 3 preguntas más y ya vamos con la aplicación. Jacobo, ¿se puede usar en pacientes con cardiopatía? Ya, Jacobo, bueno, precisamente, a lo mejor lo dije justo antes de la pregunta, pero efectivamente pacientes con cardiopatía, principalmente cardiopatías congestivas,
no es recomendable, ¿ok? Porque aumenta el retorno venoso finalmente y eso puede generar daño o pudiese estresar más a este sistema cardiovascular y respiratorio. Ok, Maribel, ¿en pacientes con placa se puede aplicar? Maribel, sí, efectivamente se puede aplicar en pacientes con placa, no hay no está contraindicado dentro de las aplicaciones, ya que no genera ningún tipo de, como es una energía tan baja o es de baja intensidad, no llega a generar como por ejemplo puede ser la magnetoterapia o la tecarterapia que pudiesen llegar a generar algún efecto secundario en la placa. Este equipo con tranquilidad lo puedes utilizar en pacientes que tengan alguna placa. Y la última pregunta. ¿Qué diferencia tienen los parches? ¿Qué diferencias tienen los parches? Se refiere a los electrodos, supongo, y el aplicador. La bala. La bala y esto. La diferencia es que en realidad tiene que ver cómo yo como terapeuta quiero aplicarlo. ¿Okay? En caso de, por ejemplo, hay patologías que probablemente me va a favorecer más la utilización del aplicador y la bala, cerrando el circuito con la mano del paciente, y hay otras que me va a acomodar más ocupar los electrodos. No tiene ninguna diferencia como tal, no es que uno sea mejor que el otro, sino que tiene que ver con cómo me acomoda más a mí y obviamente cómo le acomoda más al paciente. En este caso yo les voy a mostrar en la aplicación del tobillo cómo lo voy a aplicar con la bala y con mi mano, ¿ok? Pero también lo puedo hacer lo voy a hacer primero con el aplicador y después con la mano, para que vean que puedo, entre comillas, mezclar las dos técnicas con el tema de los cables, ¿ok? Recordar que el equipo trae dos pares de cables, un cable gris que es para la bala y el aplicador y un par de cables blancos que es para los electrodos. Los electrodos no tienen nada especial, son electrodos autoadheribles, desechables, ¿verdad? Que es de cola de ratón. ¿Okay? En este caso, lo que por lo menos a mí me gustó de estos electrodos es que tienen una esquina, como una lengua que me facilita el despegue del electrodo como tal. Entiendo que también hay otros en el mercado, así que ahí ustedes pueden elegir el electrodo que les acomode. Ahora vamos a hacer una aplicación en un esguince de tobillo, ¿ok? Primero sacarse todos los elementos que sean metálicos, ¿ok? Y voy a colocarme mis guantes. Lo que se recomienda en realidad por temas de alergia es un guante de vinilo, en este caso este guante es de látex. Sin embargo, a mí me queda más cómodo, ya conozco al paciente, sé que no es alérgico, yo tampoco soy alérgico, entonces no tengo ningún problema. Pero repito, lo que se recomienda son guantes de vinilo porque evitan la alergia al látex en el caso de que el paciente lo tuviera, ¿ok? Como les decía, voy a hacer la aplicación con la bala o el de titanio, ¿ok? Lo coloco en el cable que es gris, conecto el cable gris al equipo y en el otro voy a colocarme yo el electrodo. En este caso, a la altura del pie voy a separar los dedos, el segundo y el primer y el segundo ortejo, y coloco la bala, ¿ok? Y voy a limpiar la zona tratada con alcohol, toda la zona. Además de, limpiar la zona, el alcohol también me va a permitir que ayuda a secar un poco y a limpiar bien todas las células muertas que pueda haber en la piel y obviamente ensuciar la aplicación. Conecto el cable blanco a un electrodo, ¿ok? También voy a poner el electrodo ahí un poquito y yo me voy a colocar el electrodo en la mano, entonces también es importante que yo me limpie. Voy a esperar que se seque un poco, perdón, debería haberlo hecho antes, pero entonces lo pego ahí. Idealmente, en este caso, sería tener, por ejemplo, alguna banda de sujeción para que el cable no ande jugando y el electrodo obviamente esté bien firme. Yo les recomiendo, cuando ya adquieran su equipo, en Chile le llamamos muñequera, pero son como estas bandas de algodón que
que nos pueden ayudar. Igual sirve para que el cable esté firme y no se esté moviendo durante la aplicación. ¿Ok? El talco, como les comentaba, lo que evita es que se genere humedad en la piel. Entonces le voy a echar un poquito solamente porque ya limpié bien, la piel está seca, pero en caso de que hubiera humedad, porque si no también genero mucho, y voy a tratar de echarle un poco más de talco, para que, sobre todo acá abajo, para que ustedes vean cómo se genera la oscilación o cuál es el efecto visual que genera la oscilación en este caso electrostática. Voy a encender el equipo, ¿ok? Como es un E15 tobillo, yo me voy a ir al programa de Atlético. Ahí, a ver, ahora ya se ve mejor. Entonces ahí tienen, acá puedo hacer mi propio protocolo: Atlético, rehabilitación, quiropráctico y cuidados continuos. Entonces me voy a ir a el programa de Atlético y acá aparece E15 o estilo. Selecciono con el botón de en medio. Me va a aparecer el tiempo que yo quiero aplicar, ¿ok? En este caso ahí lo puedo seleccionar y puedo bajar el tiempo de tratamiento. En este caso el programa o el equipo trae programado 10 minutos de esta primera frecuencia, que es de 100 Hz, y ahí aparece como etapa 1, y la etapa 2 dice que hace una frecuencia entre 10 y 15 Hz, que dura 5 minutos. Acá, en los programas preestablecidos, yo no puedo cambiar la frecuencia, solo puedo modificar el tiempo. Entonces, luego de esto le doy OK o el play, ¿verdad? Y me va a aparecer un porcentaje de voltaje. Entonces, como yo les decía, llega hasta los 100 volts. Entonces, habitualmente vamos a trabajar entre el 60 y el 70%. Recordemos que esto va a depender también de, o la intensidad que puede llegar a generar, va a depender de la resistencia y obviamente del área de tratamiento. Entonces, una vez que ya tengo programado el equipo, yo voy a colocar play y el equipo empieza a trabajar. No sé, bueno, ahí sí es que se alcanza a escuchar. Voy a subirle un poquito más la intensidad para que se escuche un poco más fuerte. Pero como les decía, frecuencias sobre 100 Hz ya se siente como el zumbido de un insecto. Si se fijan, en algunas partes se forman estas ondas, y esas ondas es una apreciación visual de cómo se genera esta oscilación electrostática. Entonces puedo trabajar toda la pierna. Nos vamos a enfocar un poco más en el tobillo para no estar moviendo tanto la cámara, pero obviamente lo necesario siempre, y como esto va... el objetivo también de esto es favorecer el drenaje, voy a siempre tratar de llevar el movimiento de las manos o del aplicador hacia la zona poplitea, donde tenemos el siguiente, ¿verdad? Ganglio linfático. Idealmente, además, o lo que se recomienda es que si yo tengo un paciente en esta condición, yo ahora lo estoy haciendo solo para demostración, pero idealmente yo debería estimular la cadena linfática primero. La cisterna de Beckett, ganglio inguinal, ganglio retropopliteo, y después empezar a hacer la aplicación. Puedo hacer la estimulación manual, o en el caso de inguinal y de la cisterna de Beckett la voy a hacer manual, y el retropopliteo lo podría hacer ya con el equipo de oscilación electrostática. Entonces, voy a darle al siguiente programa y esperando que esta era una frecuencia de 100 Hz, entonces voy a pausar acá y me voy a tratar de pasar al siguiente, que no me acuerdo. Espérenme. Voy. Ahí sí, ya, ahí está al 100%, y ahora le estoy aplicando la frecuencia de 10 a 15 Hz. Entonces, de hecho, no es que yo esté vibrando la mano, sino que el paso de mi mano con la piel del paciente va generando este movimiento de la mano. Le voy a echar un poquito más de talco para ver si es que se ven las ondas de manera diferente.
repito, la cantidad de talco que yo uso a lo mejor es un poco exagerada, pero es para visualizar un poco la vibración que va generando el paso de mi mano sobre la piel del paciente. Entonces, además de solo la aplicación, yo podría estar trabajando obviamente de manera como estimulando el drenaje linfático, obviamente de proximal a distal, o favoreciendo con alguna especie de masaje independiente. Yo ahora no voy a hacer nada específico, sin embargo, obviamente cada quien trabaja de manera diferente, solo yo estoy trabajando con la mano. De todas maneras, yo despegué la mano donde tengo el electrodo y aún así mi otra mano genera también la oscilación electrostática en el paciente. Entonces, a la pregunta que surgió hace un momento atrás de cómo funciona o cómo podría funcionar, bueno, las dos manos finalmente están cerrando el circuito. Obviamente se potencia más si yo lo trabajo con las dos manos. ¿Ok? Entonces, esta es una aplicación que se recomienda en el caso del equipo de 15 minutos, 10 minutos de trabajo a frecuencia de 100 Hz y una segunda etapa de una frecuencia un poco más lenta o más baja, entre 10 a 15 Hz, y hace un barrido de frecuencia de manera intermitente. ¿Ok? Como les decía, el equipo viene programado para hacer pausas de 1:1, 1:2 y 1:3, y eso va a depender de qué patología tengo, de cómo quiero que funcione esta fricción y este movimiento electrostático sobre el tejido del paciente. Eso, bueno, si se fijan, quedó todo blanco acá. El talco en general nos va a manchar harto, entonces yo les recomiendo que cuando tengan pacientes, y cuando empiecen a trabajar con el equipo de oscilación electrostática, lo ideal sería poner una sabanilla blanca, ¿verdad?, que luego podamos desechar para poder trabajar, porque si no el talco finalmente directo sobre nuestras camillas nos va a generar bastante como manchas, bastante suciedad, es el talco finalmente. Incluso nosotros, como nuestro mismo uniforme va a quedar bastante blanco, entonces tratar de tener cuidado con eso. Yo ahora le eché harto talco a nuestro paciente, principalmente porque quería que vieran un poco esta diferencia entre las frecuencias, cómo se generan estas ondas de la oscilación electrostática, pero no es necesario tanto talco, sino que finalmente disminuir la humedad, como les decía al comienzo, de la piel del paciente, y que yo me pueda deslizar de manera adecuada. Que estos guantes habitualmente traen un poco de talco, entonces es bastante fácil trabajar con ello. El aplicador igual, estando seco, esta como esponjita que yo les decía que trae, es bastante deslizable, pero si hay humedad, como que sobre todo el aplicador como que se queda pegado. Entonces por eso les recomiendo que primero limpien bien la zona a trabajar, después le echen un poquito de talco, y una vez que ya esté todo bien seco podemos empezar a aplicar. ¿De acuerdo? Respecto a la aplicación, yo podría colocar el otro cable blanco y colocar, por ejemplo, el electrodo en el pie o en la pierna de manera indistinta, pero porque finalmente va a estar cerca de la zona a trabajar. Yo lo que he probado, por ejemplo, es poner el electrodo acá en el antebrazo o cerca del codo y aplicar sobre la musculatura del cuello a nivel cervical, y sin problemas el equipo genera el mismo efecto de la oscilación electrostática. Entonces tiene bastante buena conductividad entre los dos, o cierra bastante bien el circuito, generando una intensidad adecuada en el caso de distancias alejadas. Sin embargo, como les digo, es que siempre hay que tratar de buscar que el circuito se cierre de manera de distancia lo más corta posible, para obviamente favorecer más el trabajo sobre el tejido conectivo.